Bien, comenzamos nuestra primera lección del diplomado de predicación. Este diplomado está dirigido a cualquier predicador, sea sacerdote o sea laico. Los sacerdotes tenemos por ministerio la misión de predicar. Sin embargo, la iglesia toda ejerce también este ministerio, todos laicos y ordenados, todos estamos llamados a vivir la misión de anunciar a Jesucristo, de predicarlo ampliamente e inclusive de enseñar la palabra, siempre en comunión con toda la iglesia. En este primer día vamos a hacer un estudio, atención con la propuesta de hoy, sobre la palabra de Dios en la vida del predicador. Título de la primera lección del diplomado: La palabra de Dios en la vida del predicador. Y quisiera partir de una palabra, de una enseñanza del Papa Gregorio Magno, un papa que vivió en torno al año 600 después de Cristo y que nos ha dejado muchos escritos sobre teología y pastoral. San Gregorio Magno, en una de sus homilías sobre Ezequiel, dice lo siguiente: hablaré de tal manera que la espada de la palabra de Dios también a través de mí llegue a traspasar el corazón del prójimo. Hablaré de tal manera que la palabra de Dios resuene incluso en contra mía a través de mi voz. Son palabras fuertes, ¿verdad? Las de San Gregorio Magno. Y comenzamos con esta primera reflexión sobre la palabra de Dios en la vida del predicador, acercándonos a un texto bíblico del cual haré una lección, y luego, a partir de esta lección, vamos a tomar 3 rutas de profundización en la mañana de hoy. 3 rutas. Pero primero vamos a colocar el horizonte que viene de la lección de un texto fundamental y que colocamos como piedra de fundamento de este diplomado. Se trata del prólogo del Evangelio según San Lucas. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contextualicemos. La obra de Lucas, que tiene 2 volúmenes, el Evangelio, que está en tercer lugar en el orden de los evangelios canónicos en el Nuevo Testamento, y luego en la gran obra sobre los orígenes del cristianismo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta obra tiene un énfasis muy especial, coloca el énfasis en la predicación. Un jesuita norteamericano que hizo su tesis doctoral en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, tituló su tesis, dirigida además por el cardenal Carlo María Martini, cuando era rector de este instituto, la tituló From Eyewitnesses to Ministers of the Word, de testigos oculares a servidores de la palabra. Y argumentaba este biblista, Richard Dylon,
que Lucas, precisamente su estudio voluminoso al respecto, que la obra lucana respondía a la necesidad de una escuela, a una escuela de evangelizadores en los orígenes del cristianismo, probablemente la primera escuela conocida, probablemente. Pablo también creó las suyas, entonces no sabemos cuál es primero y cuál es después, pero si seguimos el orden de la narrativa, tendría que ser primero Lucas. Los creyentes, cuando escuchaban la predicación acerca de Jesucristo muerto y resucitado, su Salvador, y llenos del fuego del Espíritu Santo, muchos de ellos quedaban tan arrebatados, tan llenos de este viento huracanado y de este fuego, que todo lo dejaban para dedicarse a recorrer la, a lo largo y ancho del imperio, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo, recorrer kilómetros y kilómetros anunciando en las calles, en las plazas, en las casas, en el mundo hebreo, en las sinagogas o también en los diversos ambientes paganos, eran los predicadores de Jesucristo. Había necesidad de formar estos predicadores. ¿Y cómo se formaron estos predicadores? Con la obra de Lucas. Lucas escribió esa obra para esto. Claro, es una exposición del Evangelio de Jesucristo que vale para toda circunstancia. Pero hay un interés muy especial. Y Richard Dylon, este autor que estoy citando hoy, muestra cómo la formación del predicador comenzaba con el conocimiento del Evangelio. Por eso el Evangelio. 24 capítulos en la obra de Lucas. Tenía que hacerse discípulo de Jesús para luego ser enviado como testigo. Ustedes son mis testigos y llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces la escuela se hacía contemplando a Jesús, anunciador del reino. Jesús, el misionero del Padre. El Jesús, predicador y maestro. Por cierto, en Lucas, la palabra predicar, el verbo predicar, kerizo, de donde viene kerigma, la predicación, y el verbo enseñar, didasco, de donde viene la didaje, la enseñanza, los dos términos se intercalan. Hoy diferenciamos. Decimos la predicación, el querigma, es el primer anuncio, la didaje, la catequesis es la profundización. Pero en Lucas las dos se intercalan, se intercalan. Se trata del servicio de la palabra. Todo comenzaba entonces con la contemplación de Cristo, el Jesús evangelizador, predicador y maestro, que lo hacía no solamente con palabras, sino también con acciones. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que parte precisamente de esta frase, que en el primer volumen ya había narrado todo lo que Jesús dijo e hizo, se ocupa de mostrar cómo actuaron los primeros predicadores. Y parte de la experiencia. No es una formación estructurada como haríamos hoy con capítulos, módulos, capítulos, lecciones, evaluaciones. No, era observar cómo actuaron los primeros desde Pentecostés en adelante. En particular, Pedro y Pablo. En particular. Hay otros predicadores de por medio, como Esteban, como Felipe, Bernabé, Santiago. Hay otros predicadores. Pero se le da una atención especial a Pedro y a Pablo. Aquel que estuvo al lado de Jesús durante 3 años al menos, Pedro, y aquel que lo conoció ya resucitado, para indicar predicadores de todos los tiempos que como Pablo no vivimos al lado de Jesús, pero podemos encontrarlo en el camino. Y de esta manera, la obra lucana nos ofrece una escuela de predicación. Este es el contexto. El proemio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, nos da las claves para entender lo que es la predicación. De manera especial, los dos primeros versículos. Voy a leer de nuevo el texto completo para que tengámoslo todos presente ante nuestros ojos. eh, todo el mundo, por favor, con la Sagrada Escritura. Yo no me imagino un predicador sin la Biblia a la mano. Si no, ya perdió, ¿eh?
puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Me interesan los dos primeros versículos y sobre todo el versículo 2. En el versículo 2 dice, tal como nos las han transmitido, los que desde el principio fueron testigos oculares y se convirtieron en servidores de la palabra. Aquí tengo que hacer una precisión. La Biblia que yo tengo a la mano es la Biblia de Jerusalén, última edición, y el traductor ha puesto testigos oculares y servidores de la palabra. Se tragó una palabra. Se tragó una palabra en la traducción. En el texto original dice testigos oculares que se convirtieron en servidores de la palabra. No es que por un lado están los testigos y por otro lado los servidores de la palabra. No, 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 no. Se trata de la misma persona que pasó de testigo ocular y asumió la misión del servicio de la palabra. Detengámonos un momento en esto. Lucas traza un itinerario en la formación del evangelizador, particularmente del predicador y educador de la comunidad cristiana, con dos pasos. Dice, al principio fueron testigos oculares, pero luego estos testigos se transformaron. Atención que hay una transformación, que es lo que constituye la identidad del predicador. Hay una transformación. Testigo ocular que se convirtió, se transformó, verbo griego ginomai, se convirtió en servidor de la palabra. El primer paso es importante. Para poder ser predicador, lo primero es ser testigo. Es decir, hay que haber hecho la experiencia de Jesucristo. En consecuencia, podemos decir, una persona que no ha hecho la experiencia de Jesucristo no puede ser predicador. Todo proviene de aquí, de dentro de esta experiencia. Y Lucas lo denomina testigos, testigos oculares. Aquellos que fueron testigos oculares. En griego se dice autoptai. Los autoptai, testigos oculares. Tiene que haber visto a Jesús, tiene que haber escuchado a Jesús, tiene que haber, como dice el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, en los primeros 4 versículos, tiene que haberlo tocado, sentido, eso es muy bonito. Tiene que haber tenido una relación muy profunda con Jesús. Pero, atención, aquí viene una pequeña discreción. No todo el mundo, no todos los que son testigos oculares, no son necesariamente servidores de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a Jesús, testigos oculares, es decir, personas que hayan visto y oído a Jesús durante el tiempo que duró su misión terrena, que la misión de Jesús continúa hoy, pero su misión terrena, de aproximadamente 3 años, no vamos a discutir cuánto, si es año y medio o 3, no, eso es secundario, a Jesús lo vio mucha gente. Y no por eso fueron sus servidores. Y fueron testigos oculares. ¿Cuántas personas vieron los milagros? ¿Cuántas personas estuvieron en la multiplicación de los panes? Al menos 5,000. Al menos 5,000. ¿Cuántas personas escucharon el sermón de la montaña, por ejemplo? O el sermón en parábolas a la orilla del mar. ¿Cuántas? Y no por eso fueron testigos, fueron los testigos que se convirtieron en los servidores de la palabra. ¿Quién es? Entonces, no todo el que lo vio creyó.
Y ni siquiera todos los que lo creyeron se volvieron luego apóstoles o evangelizadores. Apóstoles pueden ser los 12. No todos, no todos lo fueron. Y este es lo que importa. Y que el capítulo 1, versículo 2, para los que están preguntando por la cita, ya la he dicho 2 veces, y la vuelvo a repetir, Lucas 1, 1 al 4. Estoy leyendo el versículo 2, hay que estar atentos. Eh, el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nos muestra cómo se da esta transformación. Y entonces entendemos que no todos los que lo vieron lo entendieron. ¿Quién es el verdadero testigo? No el que simplemente lo vio, sino el que captó su identidad trascendente como Mesías enviado del Padre, como hijo de este Padre, como rey de Israel, como profeta de los últimos tiempos definitivo, que no simplemente habla en nombre de Dios, sino que habla las mismas palabras de Dios, siendo el mismo Dios. Él, el hijo de David. Y entonces nos encontramos en el capítulo 24, en los versículos 13 al 35, Lucas 24, 13 al 35, en el relato de los discípulos de Maús, el ejemplo de dos discípulos que han estado con Jesús y se van a convertir en servidores de la palabra, que han sido testigos de Jesús porque lo han visto, han caminado con él y sin embargo muestran que ignoran realmente el sentido de la muerte de Jesús. El sentido de la muerte, a pesar, inclusive, una de las ironías del relato de Maús es que los discípulos sí saben que resucitó. No, que ellos no saben que resucitó, que había resucitado, sí lo saben. Ellos vienen del grupo que ha recibido ya el anuncio de las mujeres. Además, cuando Jesús, a quien todavía no han descubierto, todavía le piensan que es un peregrino más, que está regresando de la fiesta de Pascua a su lugar de origen, cuando Jesús les pregunta qué pasó, ellos dicen inclusive que en la mañana las mujeres ya han ido al sepulcro y que recibieron un mensaje de los ángeles que decía que él vivía y que luego fueron unos varones y que comprobaron que sí era. Y tienen en su boca la palabra él vive. El cardenal Martini, cuando comenta este pasaje, dice, esta es la predicación a medias. Lo llama así, la predicación a medias. El querigma por la mitad. Un predicador que es capaz de decir inclusive Jesús está vivo, pero no se lo cree. No se le nota la convicción. No se le nota la convicción. Y claro, en el caso de los discípulos de Maús, Cleofás y su compañero, esto ocurre porque no han entendido. Ellos no han entendido el sentido de la muerte de Jesús y por lo tanto lo de la resurrección para ellos no cuadra, a pesar de que lo saben. Y Jesús, con su catequesis, primero los reprende. Oh insensatos y tardos de corazón. Versículo 25. Versículo 25 del capítulo 24 de Lucas. Oh insensatos y tardos de corazón. En griego se dice anoetoi, que significa cabeza hueca. Eso es fuerte. Que le digan a uno cabeza de chorlito, cabeza hueca. Y luego dice y lentos de corazón. Cabeza y corazón. Ustedes tienen la cabeza hueca y tienen el corazón lento. ¿Para qué? Para creer. Ustedes tienen la palabra en la boca. De hecho, cuando han recitado al peregrino desconocido, que es el resucitado, le recitan todo lo que pasó, que Jesús era un profeta poderoso en palabras, en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo todo lo que pasó, su muerte, cómo lo crucificaron, y que esperaban que iba a liberar al pueblo de Israel, pero van 3 días y no vemos nada. Pero el asunto es que algunas mujeres ya fueron por la mañana, fueron al sepulcro y lo encontraron vacío y escucharon el mensaje de que vivía y lo mismo los varones. Los discípulos recitan el querigma, pero sin creerlo.
Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Para creer qué? Que esto es un plan de Dios, que hay un proyecto de Dios. El Dios que hace todas las cosas perfectas tiene un plan. Y este plan está en la Escritura. Ustedes no conocen la Escritura o no se la han tomado en serio. Y Jesús les hace la catequesis de la Escritura. Oh insensatos y tardos de corazón, no solo para entender textos bíblicos, sino para captar la lógica de Dios que se revela en la historia de un pueblo y que ha dado muchas señas de cómo es su proceder mediante las intervenciones salvíficas con Israel, en primer lugar. Y ahora de manera definitiva, culminante en la historia de su Hijo Jesucristo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que anunciaron. ¿Qué cosa? Pues la ley y los profetas. Ley y profetas es una manera de referirse al conjunto de las escrituras hebreas. La ley, los profetas y los salmos se va a decir más adelante en la siguiente aparición en el cenáculo. Y Jesús comenzó a explicarles a partir de Moisés y siguiendo por los profetas todo lo que se refería a él, cómo era necesario. Miren la frase del versículo 26, Lucas 24:26. Cómo era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Para entrar en su gloria. Con la luz de la palabra, los testigos comprenden lo que han visto. La luz, la palabra da la visión completa, porque ahora te da la mirada de Dios, del proyecto de Dios, donde no hay cosas desencajadas, sino hay una gran lógica. Hay una unidad de sentido. Y esto es lo que constituye al servidor de la palabra. Ellos han visto, pero no han entendido. Están todavía dentro del escándalo de la cruz. Ahora el resucitado les hace la catequesis pascual en el camino y desde la palabra comprenden la presencia de Jesús, a quien acogen luego, cuando llegan a Maús, en su casa, le dan el puesto primordial, el del padre de familia, lo sientan en el puesto principal, y Jesús como pater familias, como padre de familia, parte el pan, repitiendo los gestos de la última cena, y que ya antes había anticipado también en la multiplicación de los panes, y los discípulos lo van a reconocer. Y la palabra, hecha gesto, se hace completa, se hace comprendida. Les arde el corazón. Arder el corazón significa en la Biblia comprensión. No es simplemente una emoción, es la comprensión del misterio de Cristo muerto y resucitado a la luz del plan de Dios sobre la historia. Y entonces los discípulos salen a anunciar, ya se convierten en predicadores. Y luego Jesús, delante de la comunidad reunida en el cenáculo, les va a decir, ustedes son mis testigos. Y les entrega el querigma, les dice que tienen que predicar. Estaba escrito, señores. Hay que mirarlo desde los versículos 45, 46, 47 y 48 de este capítulo 24 de Lucas. Les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y le dijo, estaba escrito. Estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿Cuál era el plan de Dios? Tenía que ver con la muerte y resurrección de Él. Pero también estaba escrito que sería predicado. Interesante. El plan de Dios no solamente es la muerte de Jesús, la muerte y resurrección de Jesús. El plan de Dios, mírenlo por favor, Lucas capítulo 24, versículo, versículo 47. Está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos hasta el tercer día. Esto ya lo entendimos con lo de la catequesis en el camino, o la explicación que Jesús les hace en el camino, pero ahora les dice, y que se predicaría. Parte del plan de Dios también es la predicación. Repito, enfatizo, parte del plan de Dios es la predicación.
estaba escrito que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Una predicación que está destinada para llegar a todo ser humano en todos los lugares de la tierra en la situación en la que se encuentren. Y dice, comenzando desde Polo, de donde dimana toda la palabra, donde se hace la experiencia de Pentecostés, donde ha ocurrido la Pascua y donde viene la venida del Espíritu desde Jerusalén hacia todas las naciones. Y ahora sí dice, versículo 48, ustedes son testigos de estas cosas. ¿Quién es el servidor de la palabra? ¿Quién es el predicador? No es solamente el que sabe algo de Jesús, el que lo vio pasar y dijo, yo lo vi. Bueno, no es un lujo decir, uy, yo vi tal persona, ahí está, le pedí un autógrafo, o yo le escuché una enseñanza. No, no es suficiente. El versículo 2 del capítulo 1 de Lucas, Lucas 1:2, dice que estos testigos oculares, esa es la primera fase, hay que pasar por ahí, se transformaron, se convirtieron, y les recuerdo que algunas Biblias, al menos la que yo tengo aquí, se tragaron la palabra convertir. Pero bueno, hay que ponerla, está en griego, en el original. Se transformaron, se convirtieron en servidores de la palabra. ¿Y cómo fue que se convirtieron? Porque el mismo Jesús resucitado les hizo la catequesis que los iluminó y los transformó. Una catequesis desde la palabra. Entonces ya son servidores de la palabra. Y quiero hacer una segunda anotación. La primera anotación que he hecho sobre Lucas 1:2 es que hay una trayectoria, hay un proceso de testigos oculares a servidores de la palabra mediante un proceso de transformación. No todo el que ha visto y oído es testigo. Bueno, es testigo ocular, pero no es el testigo del que se habla al final. No es el testigo predicador del Evangelio, no lo es. Es aquel que ha entendido, aquel que ha pasado por la crisis de la cruz, por el escándalo de la cruz, iluminado por el resucitado, a la luz de la Escritura, en el horizonte de la Escritura, ahora ha dado el paso y le arde el corazón y dice, entendí, voy a anunciar. Pero hay un segundo detalle en este texto. Si miran bien, Lucas 1:2, el texto dice, testigos oculares a servidores de la palabra. Servidores de la palabra. Hyperetai tu logu, dice en griego. Hyperetai tu logu. La predicación es un servicio. La predicación es un ministerio, un servicio que implica que la persona sea sierva de la palabra. Un predicador es un siervo de la palabra, no solamente un servidor que la reparte, es un siervo de la palabra. Y la expresión servidores de la palabra, esto es lo que son ustedes, perdónenme, eso es lo que ustedes han venido a hacer aquí. Lo que ustedes han venido a hacer aquí es hacer realidad Lucas 1:2. Testigos oculares que se transforman en servidores de la palabra. La palabra servidor en griego se puede decir con tres términos. Lucas ha escogido uno. Hay tres términos. Se puede decir doulos, se puede decir diáconos, se puede decir hiperetes. Doulos, hiperetes, diáconos. Perdón. Doulos, diáconos, hiperetes. En ese orden. Doulos, se escribe doulos, doulos, se puede traducir también como esclavo. Es la palabra que utiliza la Virgen María en la Anunciación, Lucas capítulo 1, versículo 38, pero en femenino. Dulé, he aquí la esclava del Señor. Y si a alguno le parece rara la palabra esclavo, pues María todavía se lo enfatiza en el Magnificat. El Señor ha puesto sus ojos en la humillación de su esclava.
Una forma del servicio es el del esclavo. Por Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 1, repito, Romanos 1:1, se presenta su carta de presentación, su cédula, su pasaporte. La manera de presentarse es: yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Yo soy un siervo, y utiliza el término doulos. En realidad, literalmente es: yo soy un esclavo de Cristo Jesús. Un esclavo libre, ¿eh? Un esclavo, porque Cristo, como dice en Gálatas, el mismo Pablo en Gálatas 5:1, para ser libres, Cristo nos libertó. Entonces, ¿por qué Pablo utiliza la palabra para decir siervo? ¿Por qué utiliza, para referirse al servicio, por qué utiliza el término esclavo, doulos? Porque es el término que mejor expresa su pertenencia total y absoluta a la persona de Cristo. Para nosotros hoy, decir esclavo en nuestro lenguaje y nuestra mentalidad de nuestra cultura es sencillamente inaceptable. Yo también siento lo mismo. Yo siento repugnancia frente a la palabra esclavo. Por eso tenemos que entender el sentido de la palabra cuando la utiliza Pablo, y María también dijo esclava, y Jesús también dijo esclavo. Él también lo utilizó el término para referirse a sí mismo. Y él mismo se hizo como un esclavo cuando lavó los pies. Pablo, bueno, Jesús, María, Pablo utilizan el término a pesar de que en la cultura ya representaba algo ignominioso, porque el término esclavo significa pertenencia, por esa razón. Por esa razón. Y hay que entender también, Pablo no estaba de acuerdo con la esclavitud. Tenemos la carta a Filemón, donde Pablo le dice a Filemón que reciba al esclavo Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano. Ahora es tu hermano. Aun cuando no se llega a dar el paso absoluto de la liberación de los esclavos en el Nuevo Testamento, pero ya vemos aquí una nueva concepción. Pablo también en Gálatas 3:28 dice que no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre dentro de la comunidad. Entonces, podemos estar tranquilos. En la mentalidad cristiana no hay esclavitud en el sentido social. Pero el término sí tenía un gran sabor. Porque en la cultura antigua, el esclavo, al esclavo, ¿saben cómo? ¿Le que hacían con un esclavo? Le hacían un arete, le taladraban el oído, le taladraban el oído para indicar que lo que un esclavo, lo que tiene que tener es oreja, oído, porque tiene, para obedecer las instrucciones de su patrón. En el Salmo 40, versículo 5, se dice: Señor, taladra mi oído. Como está hablando en términos para que yo pueda vivir según tu voluntad. Sácame la cera, taladra mi oído. Esto es propio de una y Jesús, María, Pablo, que utilizan el término doulos, esclavo, están muy conscientes de que no se trata de un sometimiento a otro hoy, sino se trata de Dios, de Dios, pertenecerle a Dios. Quien le pertenece a Dios es libre de cualquier sometimiento humano. Quien le pertenece a Dios es libre de cualquier sometimiento humano. Entonces, es en estos términos en los cuales se está hablando. Un siervo es un esclavo porque le pertenece. Yo soy tuyo y tú eres mío. Le voy a decir más todavía. Sobre todo esta manera de entender el servicio. Esta manera, el servicio desde el dulos, desde la dulía, desde la esclavitud. En el mundo antiguo, cuando existía la esclavitud social, el esclavo no era simplemente una persona sometida. Nosotros, yo por lo menos de niño, vi una película, una serie que se llamaba Kunta Kinte, Raíces, y recuerdo, pues claro, ese es el esclavo del África que traían a Cartagena y que traían a el Caribe, y bueno,
de ahí venimos de la raza negra, o morenitos. Pues en el mundo del Mediterráneo no era tan así. Era sometimiento, pero no era tan así. Es más, quien se metía con el esclavo, se metía con el patrón, y quien se metía con el patrón, se metía con el esclavo, porque los dos eran el uno para el otro. Les digo más, para escándalo de ustedes. El que manejaba la plata del patrón no era la mujer no tocaba plata, era un esclavo. Era el que le manejaba era el hombre de confianza. Era el hombre de confianza. Los maestros, ¿han escuchado la palabra pedagogía? La paidagogía, paidos, la educación del niño, el maestro, el pedagogo, era un esclavo. Era un esclavo. Y muchos escritores del mundo antiguo que ustedes seguramente han escuchado hablar eran esclavos. Entonces no era tan así. Con eso no estoy defendiendo para nada la esclavitud, porque Cristo nos hizo libres. Y nunca la deberíamos soportar desde el punto de vista social. Pero Jesús, María, Pablo han utilizado el término dulos, esclavo, para hablar de lo esencial, de un tipo de relación que se entabla con Dios, en el cual yo soy de Él y Él es mío. Eso es. Cuando Pablo dice yo soy siervo, dulos, de Cristo Jesús, significa no es que yo soy de Él. Por eso va a decir más adelante, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es lo mismo, es lo mismo. Yo soy de Él y Él se hace mío. Somos el uno para el otro. Él vive en mí, yo vivo en Él. Es lo mismo. La segunda palabra es diáconos. La primera, dulos. La segunda es diáconos. Diácono también es servidor. Se entiende generalmente en el Nuevo Testamento se utiliza en el contexto del servicio de las mesas. No solamente, pero muchas veces. Y que luego va a ser retomado, el término se va a convertir en la cifra simbólica para ilustrar lo que es el servicio de la comunidad. ¿Qué distingue el dulos del diáconos? El dulos, al dulos, por ser esclavo, no tiene horarios, no le pagan, simplemente le pertenece a su patrón. Todo lo hace en la total pertenencia. El diácono sí le paga. Al diácono sí le paga. El diácono tiene horarios. Es un empleado. Tiene horarios y además le retribuyen el servicio. Y con esto les doy un detalle. Les doy un detalle importante. Pablo nunca se llamó a sí mismo diácono. Pablo habla de la diaconía. Pablo habla de diáconos, otros, pero nunca para referirse a él. Cuando él quiere hablar del servicio de él que él presta en la comunidad como predicador y pastor de las comunidades, él siempre elige el término dulos, siempre. Pablo nunca lo aplica a sí mismo. Y Jesús de Nazaret, ahora les voy a indicar otro texto. Abran por favor sus Biblias en Marcos capítulo 10, versículos 41 al 45. Marcos 10, 41 al 45. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, que querían cargos, no servicio. Jesús los llamó y les dijo, saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan, como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, sea primero su servidor. ¿Y qué término griego aparece aquí? Diáconos. El que quiera ser el primero en la comunidad, el que quiera ser grande, perdón, en la comunidad, conviértase en el diácono. O sea, dedíquese a servir las mesas. Pero luego, en el versículo 44, da un paso adelante. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Utiliza el término dulos. Y remata, que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos. Jesús crea como una escalerita. Diácono, pero Jesús no quiere empleados. El ministerio en la iglesia, el servicio en la iglesia, no es semejante
al del mundo, donde tenemos contratos y tenemos empleados y tenemos horarios, y entonces llegó el fin de semana o pagan horas extras, o esto se hace porque yo soy de él y él es mío. Por eso Jesús dice, hágase primero el diácono y luego el esclavo, el dulos, el servidor de todos. Entonces, ven la diferencia entre dulos y diáconos. El tercer término, que es el que utiliza Lucas, es hiperetes. El término hiperetes aparece en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, en los versículos 16 y 17, y se vuelve a repetir luego al, en el versículo 20-21. Miremos un momentico el texto. Es la escena de la lectura de Isaías en la sinagoga de Nazaret, el primer día de misión de Jesús, según Lucas, en la versión de Lucas. Cada evangelio es distinto. Dice el capítulo 4, versículos 16 y 17. Vino a Nazaret donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. No se dice quién. Le desarrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Versículo 20. Versículo 20. Enrolló el volumen y lo entregó al ministro y se sentó. Y entonces dijo, la predicación hoy se ha cumplido, esa escritura que han escuchado hoy. Subrayemos el versículo 20. Le entregó al ministro, al servidor. Ese es el término hiperetes. Ahí está el término hiperetes. El mismo que ha aparecido en el capítulo 1, versículo 2 de este evangelio, de este mismo evangelio de Lucas. Hiperetes es el asistente. Por eso era el que pasaba el término tal como lo acabas de escribir, tal como lo acabas de escribir, hiperetes, tal cual. Ahí está en la nota. Hiperetes. Lucas, en el capítulo 1, versículo 2, va más allá del simplemente asistir, como lo vemos en el capítulo 4. El término hiperetes recoge todas las formas del servicio. Todas las formas del servicio. ¿Por qué he enfatizado esto? Porque la predicación, como dice Lucas 1:2, es el servicio de la palabra. Ese es el tema que nos ocupa hoy. Y yo me alegro mucho que Padre Diego Jaramillo, en el saludo que nos ha hecho, en la lección inicial que nos ha dado, y los que no lo escucharon escucharán la grabación, en su momento nos dijo, la predicación parte de la palabra. Y tiene toda la razón. Yo no creo que pueda ser de una manera diferente. No creo que pueda ser de una manera diferente, porque el predicador es un servidor de la palabra de Dios. Hiperetes tu logo, dice el texto. Servidores de la palabra. Y digo que ha enfatizado, en segundo lugar en este versículo, la palabra servidor. La palabra servidor. Bueno, aquí nos ha puesto la cueva. Bueno, ¿qué has puesto tú aquí? Bueno, esto es, me están haciendo aquí. El que está escribiendo esto, que creo que es Manuel, está haciendo de hiperetes, dando apoyo, dando No, apoyo. padre, no soy yo, es José Wilson. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, muy bien. Sería mejor que me citaras el Nuevo Testamento en griego tal cual y no la cueva, que es un interlineal. Pero está bien, no hay problema. Aquí entre amigos nos entendemos. Lo he citado porque nuestro servicio de la palabra requiere una dedicación en la gratuidad de corazón, en la pertenencia al Señor, en la mutua pertenencia al Señor, que luego se despliega en tareas concretas, como el Señor nos la pide. Por eso he hecho la diferencia de vocabulario, aun cuando Lucas utiliza el término número 3, hiperetes, engloba todo esto. He hecho entonces dos anotaciones. Uno, el predicador, según Lucas 1:2, es el que ha hecho la trayectoria, de testigo ocular a servidor de la palabra mediante la transformación dada por la comprensión
del misterio de la cruz. Si tú no has comprendido el misterio de la cruz, si tú todavía estás atollado en la noche de la pasión y no has superado los duelos y la falta de esperanza, no puedes ser predicador. Tienes que vivir la Pascua y de la mano de Cristo resucitado. Pero en segundo lugar, esto se convierte en un servicio. En un servicio. Servidores de la palabra, no de cualquier cosa. Servidores de la palabra de Dios y de aquel que es la palabra, que es Jesucristo, a quien le pertenecemos con todo nuestro ser. Doy un tercer detalle para terminar esta lección con la cual he querido empezar la clase de hoy. Tercera indicación sobre el texto de Lucas. El versículo 2 le da continuidad al versículo 1 con esta frase, tal como. Tal como nos los han transmitido, en griego hos, así como nos lo han transmitido, los que desde el principio, la predicación no se inventa. La predicación no proviene de tu creatividad. Y por eso aquí aparece el término transmitir. Yo transmito lo que a mi vez he recibido. Como hacemos aquí con la mano. Yo transmito a otros lo que a mi vez yo recibí. O así podemos decir, yo recibí, yo transmito. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15:3, Pablo va a enunciar el querigma, la predicación, y dice, porque yo les he transmitido lo que a mi vez he recibido. Yo les he transmitido a ustedes lo que a mi vez yo he recibido. La carta a los Corintios, la primera, probablemente se escribe entre el año 53 y 54, por poner una fecha, una referencia. Podemos discutir si un poquito antes o un poquito después. Después de Cristo, 53, 54 después de Cristo. Y cuando Pablo dice, yo les he transmitido lo que a mi vez he recibido, está devolviéndose 20 años atrás, o casi. Lo que ocurrió en el año 34, 35, cuando Cristo se le apareció en el camino de Damasco, cuando se le apareció en el camino de Damasco, y luego lo llevaron del brazo, ciego, a Damasco, y Ananías le hizo la catequesis, y le impuso las manos y recibió el bautismo en el Espíritu, y se convirtió en el misionero, discípulo y misionero. 20 años después, Pablo dice, yo no predico otra cosa que lo que la iglesia me dijo, a través de la boca de Ananías. La palabra que el Señor me entregó. La predicación no se inventa. La predicación es la transmisión de una palabra que hemos recibido. Por eso dice tal como nos la han transmitido. Y hay un detallito más dentro de esta tercera indicación. En el versículo 1 dice, habla cómo ha sido esta transmisión. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Ese muchos de que habla Lucas probablemente sea el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, la hipotética fuente Q, o quizás el Evangelio de Tomás. No sabemos. No lo dice. Simplemente dice que ya antes de él otros han tratado de escribir evangelios. Simplemente de esa forma genérica. Pero aquí nos da una pista, porque escribir el evangelio es una forma de predicar. Y dice que lo han hecho ordenando. Narrar ordenadamente. Y esto me gusta. La predicación es narrativa. Narrativa significa que no se trata de transmisión de conceptos, sino del contar una historia. La narración es siempre una historia. Narrar, un concepto no se narra, se enuncia. Un hecho que ocurrió sí se narra, se cuenta. La predicación narra. Y narra de forma comprensible, ordenada.
Claro, cuando tú narras tienes que decir que fue primero y que fue después, porque en toda narración hay una secuencia lógica. En todo acontecimiento hay que una cosa causó la otra y una llevó a la otra. Por eso hay un orden. Muchos han intentado narrar. La transmisión es la transmisión de un acontecimiento, no de una doctrina en primer lugar. También hay doctrinas. La doctrina es la reflexión sobre el acontecimiento. Doctrina y dato primero de la revelación no están separados. La doctrina es la reflexión sobre el acontecimiento, pero es un momento segundo. El momento primero es el acontecimiento. Y eso es lo que se predica en primer lugar. Narrar. Narrar. ¿Y qué se narra? Una persona. Una historia. La historia de esta persona entre nosotros. Jesús de Nazaret. ¿Qué es predicar? Es narrar una historia que cuando entra en la vida de los oyentes, les cambia la historia. Por eso es narrativo. Repito, predicar es narrar una historia, la historia de Jesús. Y no estoy hablando de biografía, estoy hablando en términos de entregar el acontecimiento. Jesús, la de Jesús es una historia que cambia la historia. Eso es predicar. Narrar la historia que cuando llega al oído del oyente y la cree, le cambia la historia. Una historia que cambia mi historia, tu historia y la historia de todos. Esto es fundamental. Y le voy a decir más todavía sobre esta transmisión. Dice el versículo 1, las cosas que entre nosotros se han verificado. ¿Quién es este nosotros? Las cosas que se han verificado entre nosotros se refiere a los años 30, cuando convivieron con Jesús terreno, o se refiere al nosotros de la comunidad de Lucas, que puede estar en Grecia o en Italia o en Roma, 50 años después, en los años 80 o 90. Pues este nosotros se refiere a la comunidad de Lucas. ¿Cómo es que Lucas en los años 80, 90 puede decir las cosas que se han verificado entre nosotros y lo que hace es contar lo que ocurrió en los años 30, 50 años antes? Ah, aquí está el punto. El verbo griego, qué pena yo utilizar hoy términos griegos, pero ya me di cuenta que hay gente aquí como Wilson y no sé qué más que maneja el griego. Y si no, pues lo aprendemos. No, miren, no le tenga miedo al griego. Si ustedes vieran en Grecia cómo ya desde chiquitos los niños hablan griego, entonces no le tengan miedo. No hay que tenerle miedo. Todo lo podemos aprender. La palabra que utiliza Lucas en el versículo 1 era una broma. El capítulo 1, versículo 1 es pepleroforetai, para decir las cosas que se han verificado. Pepleroforetai. Pepleroforetai significa yo traduciría mejor, las cosas que entre nosotros han llegado a su plena realización. Un solo verbo para decir todo eso. Las cosas que entre nosotros han llegado a su plena realización. Significa que lo que ocurrió en los años 30, ¿entienden? Ministerio terreno de Jesús, Galilea, Samaria, muerte en Jerusalén, resurrección. Eso que ocurrió allá, 50 años después, y fuera del país, en otro lugar lejano, en Grecia o en Roma, lo están viviendo como si fuera la primera vez. Lo están viviendo como si fuera la primera vez, inclusive mejor que la primera vez, porque ahora entienden su sentido. Dichosos sus ojos porque ven lo que ven. Dichosos sus oídos porque escuchan lo que escuchan, porque muchos reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen y no lo escucharon ni lo vieron. Dice Jesús en el capítulo 11 de Lucas, de capítulo 10 de este Evangelio de Lucas. En los años 80 se puede decir, estamos viviendo lo mismo que pasó en los años 30. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, porque resucitó. Porque la narrativa no es la narrativa de un muerto, no es la narrativa de un prócer, de un héroe de la historia que ya no está. No, no, no. Por eso el camino de Maús. Él está entre nosotros, Él camina entre nosotros, Él nos habla, Él realiza las obras de poder entre nosotros por medio de los predicadores. Ahí está, por medio de los predicadores. Y miren ustedes la gran responsabilidad que tienen.
Predicar no es cualquier cosa. Yo dije que es narrar, pero narrar no es echar cuentos. Narrar es hacer presente el acontecimiento. Por eso el término pepleroforemeno, las cosas que entre nosotros han llegado a su plena realización. Lucas lo dice de una manera muy concreta. Lo que ocurrió en los años 30, ahora entre nosotros, los oyentes del Evangelio, de la comunidad lucana, lo estamos viviendo con la misma frescura, como si fuera la primera vez. Es más, como la realización plena de esto, porque Cristo está vivo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado entre nosotros, y entonces cada palabra que se anuncia, cada palabra de la predicación del Evangelio, no es la historia del pasado. Hoy la estamos viviendo. Lucas será el evangelista del hoy. Y predicar es hacer presente hoy, aquí y ahora, lo que esa palabra dice. Es la realización de la palabra. Lucas lo dice de muchas formas. Cuando Jesús nace, Lucas capítulo 2, versículo 11, se le dice a los pastores que estaban en el campo, le dice el ángel del Señor en gloria, hoy les ha nacido, hoy les ha nacido, les anuncio una gran alegría. Esto es evangelio, el anuncio de una gran alegría. Les anuncio una gran alegría. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías Señor. Hoy, dice hoy. Y cada vez que nosotros escuchamos ese texto de la Navidad, lo estamos viviendo como la primera vez. Y mejor. Lucas nos dice que Jesús en la sinagoga de Nazaret, en el capítulo 4, en el primer día de su predicación lo dejó claro. Lo dejó claro. El texto que leíamos hace un momento sobre el ministro, sobre el servidor, dice en el versículo 21, y comenzó pues a decirles, hoy, otra vez, hoy, no dice ayer, ni esperen mañana, no, ahora, hoy, se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar. Literalmente en griego, esta escritura apenas tocó sus oídos. Apenas tocó tu oído, esta palabra se comenzó a hacer vida. En el capítulo 5, la gente maravillada ante los signos de los milagros de Jesús dice, hoy hemos visto cosas maravillosas. En el capítulo 19, versículos 10 y 11, conclusión del relato de Zaqueo. ¿Se acuerdan? El del arbolito, el enanito del arbolito. El Señor le va a decir a Zaqueo, después que Zaqueo dice que va a repartir la mitad de sus bienes entre los pobres y que va a devolver 4 veces lo que robó, Jesús, yo me imagino que con una gran sonrisa, pero esto ya el texto no lo dice, pero yo me lo imagino, le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y cuando Jesús está en la cruz, también Lucas, capítulo 23, cuando Jesús está en la cruz, un delincuente que está al lado, también crucificado, como símbolo de todas las personas que Jesús ha rescatado en su misión, este hombre le dice a Jesús una oración, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, hablando del futuro. Y Jesús le dice, no, ahora, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. Lo que se transmite en la predicación. Esto es una transmisión, nadie se lo inventa. Por eso sin escucha de la palabra de Dios no puede haber predicación. Esto no es que yo me voy a sentar, yo a veces me río de alguna, estoy preparando la homilía, estoy preparando la predicación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo entiendo que tienes que preparar, hay que preparar, por supuesto. Yo aquí me he preparado para poder hablarle a ustedes, yo estoy aquí muerto del susto para poder hablar. No se imaginan el susto que da hablar aquí. Pero cuando uno prepara, no es solamente en yo qué ideas voy a votar aquí. No, no, no. Si tú no eres un oyente asiduo de la palabra de Dios, si tú no haces la lección divina todos los días, tú no puedes ser predicador. Tú no puedes ser predicador. Porque se trata de transmitir una palabra que primero te ha llenado a ti el corazón. Yo me temo
Perdóneme que les diga esto y lo voy a decir con cierta energía. Yo tengo temor de que nosotros decimos, vamos a servir el pan de la palabra. Ya eso es un gran logro. Por lo menos que predique la palabra de Dios y que no predique otras cosas, opiniones o las noticias del día o meterse con política no, 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 hay que predicar la palabra de Dios. Ya es un logro. Pero yo a veces me pregunto, ¿servimos el pan de la palabra o lo que servimos son galletas? Galletas. ¿Saben por qué lo digo? ¿Saben por qué lo digo? Porque para que el pan de la palabra sea pan, que nutra y que alimente al pueblo de Dios, tiene que ser horneado en el corazón orante. Tiene que haberte traspasado a ti internamente. Tiene que haberte quemado el corazón. Tiene que haber hecho arder el corazón. Y entonces entregas un pan fresquito, nutritivo a la gente. ¡Ay de aquellos predicadores que simplemente vieron a un predicador predicar de una manera y lo que hacen es imitarlo! Eso no es. ¡Ay de aquellos predicadores que van a predicar y que dicen en internet el evangelio de hoy, o que dijo el padre Oñoro, o que dijo Cantalamesa, o que dijo no sé qué! Y, niño, prepara tú. Lee tú también la palabra. Tú también lo puedes hacer perfectamente y mucho mejor. Y mucho mejor. Solo el que se recoge en oración y hace la lección divina escucha puede predicar. Porque cuando la palabra te ha tocado a ti primero, basta que tú abras la boca para que queme a otros. ¿No fue eso lo que pasó el día de Pentecostés? ¿No fue lo que pasó el día de Pentecostés? Seguimos con Lucas. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, hizo la primera predicación, dice Lucas. Vamos a buscar el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice Lucas que la gente se sintió con el corazón compungido. Compungido significa literalmente atravesado. La palabra les atravesó el corazón. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, miren la primera predicación de la iglesia, la primera, Pentecostés. Al oír esto dijeron con el corazón compungido, atravesado. Le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Entonces Pedro le va, bueno, conviértanse y bautícense. Pedro, lleno del fuego, él mismo atravesado por la palabra, con solo abrir la boca, atraviesa el corazón de muchas personas. Y perdóneme lo que le voy a decir. Perdóneme. El pueblo de Dios será sencillo, pero tonto no es. La gente sabe cuando yo he preparado y cuando no. Y cuando digo preparado es cuando la palabra la tengo aquí. La gente sabe distinguir. Y la gente es tan buena, que siempre al final de una predicación le dicen a uno, ay padre, o el caso de los sacerdotes, tan bonito que predicó, ¿no? Me gustó lo que usted dijo. Y a veces uno le pregunta por qué fue lo que dije, ¿no? No, que Dios, que seamos buenos. Ah, muy bien. Ni siquiera la palabra la he usado a veces. Muy bien, muchas gracias. La gente es buena, muy buena, pero no es tonta. Cuando la palabra se te metió en el corazón. Eso es la lección divina. La lección divina es eso, es hornear es hacer la experiencia de la palabra. Eso es la lección divina. Lo demás son pistas para la lección divina. Lo que yo hago con frecuencia son pistas. No es la lección es lo que usted hace después. Siempre lo aclaro y hay gente que todavía no lo termina de entender. Gente, padre, que nos mande la lección, que yo no mando la lección, yo mando son las pistas para que usted la haga. Yo no puedo comer el pan por usted. Yo simplemente se lo presento, nada más. Cuando usted ha degustado la palabra, solo con abrir la boca quema muchos corazones. Y en eso la diferencia, la gente la nota. La gente sabe quién dijo alguna cosa y quién realmente le tocó el corazón. Es el orante.
es el predicador orante, el predicador embebido de la palabra de Dios, el que tiene vida interior. No solamente vida interior, y otras condiciones más. Bueno, entonces podemos ya cerrar nuestra lección de apertura. La hemos hecho sobre Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, y me he detenido en Lucas 1, 1 al 2. Y hemos hecho tres afirmaciones sobre ese texto, o hemos rescatado tres pistas sobre la predicación. Uno, el predicador es aquel que ha hecho el camino, la trayectoria, la formación. El predicador tiene que ser formado. Y esta es la escuela de Lucas. Tiene que ser formado para hacer el paso de testigo ocular a servidor de la, transformarse en servidor de la palabra. No por ser testigo o saber unas cuantas cosas, ya por eso es el testigo pascual. No, el verdadero testigo, el testigo pascual que ha superado el escándalo de la cruz con la luz de la palabra y de la mano del resucitado. Dos, Lucas utiliza el término, la expresión hiperetes tu logo. Hiperete, bueno, está en plural. Hiperetes en singular. Los servidores de la palabra. Y entonces esto me llevó a hablar del servicio, con tres términos griegos: doulos, esclavo; diáconos, servidor en general, pero de pago; y hiperetes, que es el asistente, el que apoya, el que ayuda, pero que también cumple las dos primeras funciones. Lo importante es que esto es un servicio. La predicación es un servicio de la palabra. Tercera afirmación que hemos hecho a partir del texto. Lo dice la primera línea del versículo 2, tal como nos los han transmitido. La palabra de Dios no se inventa, la predicación no se inventa. Tú eres la boca de una palabra que te antecede, de una palabra que es primero que tú. Transmite esa palabra. Es una transmisión. Y esto requiere, por supuesto, la escucha, como le pasó a Pablo. Dice, 20 años después de la conversión, dice, porque yo les he transmitido lo que a mi vez he recibido. Yo no he inventado nada, dice Pablo. Yo no he inventado nada. Lo recibí de boca de la iglesia, Ananías. Y lo recibí el día de mi Pentecostés personal en Damasco, cuando el resucitado, 3 días antes, se me había aparecido en el camino, en gloria. Y esta transmisión, que requiere, por supuesto, fidelidad, está basada en esa conexión que Lucas en el versículo 1 establece entre lo que pasó en los años 30 y en los años 80. La predicación de la iglesia de los orígenes, entre el ministerio terreno de Jesús y la redacción de los evangelios, fue la narrativa de un acontecimiento, pero no de un acontecimiento del pasado, un acontecimiento que cada vez que se hablaba, se servía, volvía a ocurrir, como si fuera la primera vez. Peplerophoreta, se dice en griego. Estas cosas han ocurrido y siguen ocurriendo hoy entre nosotros. Cada vez que usted, predicador, abra la boca, Dios entra en acción, tal como lo dicen las páginas de la Escritura, y como si fuera la primera vez. Incluso la plenitud, dice Lucas, llega a su plena realización. Quiero invitarlos a hacer un momento de silencio. Ya van a ser las 10:30. Y antes de hacer la pausa, yo los invito a recogernos un momento en oración. Gracias, Señor, por esta palabra primera, que es como la piedra de fundamento de toda nuestra formación como predicadores en este diplomado. Gracias, Señor, por esta palabra. Que estos tres ecos, estos tres acentos que hemos estudiado en la palabra, desciendan de la mente al corazón y reconfiguren nuestra vida, haciéndonos tus predicadores. Que podamos hacer el camino, Señor. Ese camino que forma el testigo pascual. Que podamos nosotros, Señor, redescubrirnos como servidores de la palabra.
y que en este servicio, amado Señor, valiéndote, Señor, de de nuestras limitaciones y también de las potencialidades que le has dado a cada hermano, todos podamos hacer presente tu palabra y tu acción hoy en medio de nuestro pueblo que tanto necesita de la salvación que proviene de ti y de la vida que solo tú nos puedes comunicar. María de Nazaret, tú fuiste sierva de la palabra, servidora de la palabra. En el relato de la Anunciación, tú escuchaste la palabra y la palabra se encarnó en ti por la obra del Espíritu Santo que descendió sobre ti como una sombra, como la Shekinah. Pero tú dijiste, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María de Nazaret, Madre de Jesús, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos en este diplomado, para que nosotros, como tú, nos hagamos esclavos de la palabra, siervos de la palabra. Pablo va a repetir una frase, estoy encadenado por la palabra. Una manera de decir es, pertenezco al Señor y estoy en el servicio de Él. María de Nazaret, tú lo dijiste de una forma preciosa, que nosotros lo podamos decir, que se haga en mí tu palabra, amado Señor, pero para eso, recíbeme como tu siervo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.